Helada mañana junto al Danubio. La niebla se levanta en columnas pálidas sobre el agua. Las lanzas de los auxiliares captan la luz gris y el aliento de los hombres sale en bocanadas que el viento dispersa. Un hombre desmonta con paso contenido, envuelto en un manto que apenas resiste el frío. No es solo el comandante que inspecciona sus líneas. En su mirada hay otra cosa, la atención de quien acostumbra a volver sobre sí mismo, la costumbre de medir los impulsos antes de hablar. Esa doble tensión, la del gobernante frente a la marcha y la del pensador frente al juicio interior, define la vida de Marco Aurelio. Esta es la historia de su trayectoria. Emperador y filósofo. Nacido en 121 d.C., en una familia de la aristocracia romana, Marco Claudio, Marco Antonio Augusto, el nombre que lo acompañó en su destino público, aparece pronto como un joven marcado por la disciplina y la curiosidad. Desde su infancia se distingue por una inclinación introspectiva que sus contemporáneos y los biógrafos posteriores leerían como la temprana huella del estoicismo en su temperamento. La pérdida del padre en fechas tempranas dejó a su familia en manos de tutores y parientes. Fue en ese círculo de educación y expectativas donde se forjaron sus hábitos: lectura sostenida, ascesis moral, sensibilidad hacia los deberes públicos. No fue una formación blandamente académica. Roma esperaba de sus jóvenes aristócratas competencia en retórica, en el derecho y en el servicio. A Marco, además, le fue legible otra instrucción, menos pública pero decisiva: el ejercicio de la mirada dirigida hacia adentro. Los detalles concretos de esa infancia conjugan voces de juicio y de recuerdo. Los relatos que han llegado hasta nosotros, fragmentarios, reconstruidos por la labor de estudiosos como Pierre Grimal y Anthony Birley, coinciden en presentar a Marco como un alumno aplicado, alguien capaz de soportar correcciones sin doblegarse al orgullo, atento tanto a la lectura de los clásicos como a la práctica cotidiana del autocontrol. Según Birley, su carácter mostraba desde temprana edad una mezcla de austeridad y naturalidad. No buscaba el brillo de la ostentación, prefería la disciplina silenciosa. Allá donde la hagiografía podría convertir rasgos en virtudes inmutables, la documentación nos recuerda que se trató, en realidad, de una formación compleja, cuyo resultado sería tanto gracias de la inclinación natural, como fruto de una pedagogía exigente. La educación de Marco no fue únicamente escolar, fue sobre todo filosófica. En un momento en que las escuelas estoicas, epicúreas y platónicas competían por la atención de las élites, el joven se volcó con particular intensidad hacia el estoicismo. Rústico, uno de sus maestros más influyentes, aparece en las fuentes como figura decisiva. No solo enseñó doctrina, sino que impuso un tono, un modo de vivir la filosofía como atención práctica. Epicteto, aunque no fue maestro directo en la corte, lo influenció profundamente a través de sus enseñanzas y de la tradición estoica que las recogía. La figura del esclavo filósofo que alcanzaba la libertad interior con ejercicios de juicio y entrenamiento del deseo, resonó con fuerza en Marco. No eran en su caso ejercicios meramente teóricos. La idea central del estoicismo, distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no, someter los impulsos al examen de la razón, se convirtió en una herramienta para la vida pública. Es un punto crucial. La filosofía no fue en Marco una abstracción académica. Sus notas privadas, las que más tarde se agruparían bajo el título de Meditaciones, muestran a un gobernante que regresa al mismo repertorio de máximas para sostenerse. No convertiré estas páginas íntimas en un compendio doctrinal. Las meditaciones son, según los estudiosos, escritos personales, ejercicios privados de autoconducción. Aquí basta señalar que, para Marco, la práctica del estoicismo sirvió como lente para leer la experiencia del gobierno. Gobernar podía entenderse como dirigirse a sí mismo antes que imponerse a los demás.
La disciplina interior se traducía en una disposición ética frente al ejercicio del poder. La trayectoria que llevaría a Marco, desde esa discreta disciplina doméstica, hasta el púlpito del imperio, pasa por un episodio decisivo: la adopción por Antonino Pío. En la compleja política sucesoria de los emperadores del siglo II, la adopción era un mecanismo institucional que debía asegurar continuidad y estabilidad. Antonino no solo fue un patrón de gobierno, moderado, prudente y atento a la legalidad. Para Marco, representó el aprendizaje del oficio, la posibilidad de entrar en la esfera pública sin la ruptura traumática que tantas veces provocaban las transiciones de poder. Antonino Pío, como destacan Grimal y Birley, modeló una forma de gobierno basada en la administración meticulosa, el respeto al Senado y la evitación de excesos. Bajo su tutela, Marco pudo aprender la técnica del mando: cómo leer peticiones, cómo presidir audiencias, cómo sopesar sentencias. Esos aprendizajes técnicos serían decisivos cuando, años después, el deber lo llamara a asumir la máxima responsabilidad. El matrimonio con Faustina fue otro hito que entrelazó lo íntimo y lo político. Esa alianza matrimonial fortaleció la base dinástica y social del joven, al mismo tiempo que le puso frente a las costumbres y presiones que la vida pública exige. Faustina, figura compleja en las fuentes, aparece asociada tanto con privilegios como con escándalos que la posteridad ha ensayado interpretar de modos diversos. En cualquier caso, la alianza contribuyó a consolidar el papel de Marco dentro de la jerarquía imperial. El matrimonio le agregó responsabilidades dinásticas. No solo era el hombre que administraba justicia o organizaba obras, sino el jefe de una casa que simbolizaba continuidad. En Roma, mucho del gobierno ocurría lejos del brillo imperial. En salas de audiencia donde se dirimían querellas, en comisiones que inspeccionaban obras públicas, en debates del Senado que requerían equilibrio retórico y valor político. Marco no rehusó esas tareas. Sus intervenciones en la administración, según las fuentes, muestran a un magistrado aficionado a la claridad y a la justicia. Prefería las soluciones fundadas en el derecho, la moderación y la equidad. Era, en ese sentido, un administrador práctico, fiel a una idea de servicio que no buscaba la pompa, sino la eficacia. No se trataba de indiferencia ante la grandeza formal del cargo, sino de un modo de priorizar el contenido sobre el gesto. Su formación retórica y jurídica, junto con el temperamento filosófico, le permitió desempeñar papeles relevantes en el Senado y en la Corte. Los documentos y las inscripciones de la época, complementados por la interpretación de historiadores, muestran a un hombre que dominaba tanto los procedimientos formales del Estado como la gestión cotidiana de las peticiones. No fue extraño que, cuando la línea dinástica lo colocó en la proximidad del poder supremo, Marco hubiera acumulado experiencia suficiente para no ser sorprendido por la complejidad administrativa. La paradoja, sin embargo, persiste. Era un hombre acostumbrado a la introspección, llamado a lidiar con la impaciencia de la historia. Esa tensión entre la interioridad del pensamiento y la exterioridad del gobierno se manifiesta también en la manera en que Marco asumió la justicia. Sus decisiones, por lo que podemos reconstruir, aspiraban a una idea de proporcionalidad. Ni la rigidez fanática del purista, ni la indulgencia sin criterios. Los historiadores señalan, con razón, que su enfoque judicial combinaba la atención a la ley con la conciencia de las limitaciones humanas. En una sociedad donde las expectativas del poder solían inclinarse hacia la severidad o la clemencia excesiva según las circunstancias, la postura de Marco pareció buscar un justo medio, no porque la teoría política lo exigiera, sino porque su temperamento filosófico lo orientaba hacia la mesura. Al mismo tiempo, la vida pública tuvo sus tensiones familiares. El número de hijos, las intrigas cortesanas, las alianzas matrimoniales, todo formaba parte del tejido en el que la vida de Marco se movía. Estas circunstancias familiares, tanto como las responsabilidades oficiales,
delinearon el horizonte en el que la filosofía debía demostrar su eficacia. No siempre lo hizo con suavidad. La convivencia entre el ideal estoico, que preconiza desapego y autodominio, y la realidad cotidiana de un foro que demandaba afectos, alianzas y decisiones rápidas, produjo fricciones que aparecen sutilmente en sus escritos privados. Allí se advierte una persona que trata de mantener la coherencia sin dejar de atender a los deberes sociales que le corresponden. Es importante señalar que muchas reconstrucciones de esta fase temprana combinan datos verificables con interpretaciones plausibles. Cuando los biógrafos modernos sugieren motivaciones íntimas, a menudo lo hacen partiendo de los rastros que dejaron documentos públicos y reflexiones privadas. Anthony Birley, por ejemplo, subraya la necesidad de leer a Marco en contexto. Su estoicismo no fue una postura abstracta, sino una práctica que se aprende y se ejercita en comunidad. Pierre Grimal, por su parte, advierte sobre los riesgos de idealizar el temperamento imperial. Su análisis tiende a equilibrar la imagen moral con el peso de las exigencias políticas. En las escenas cotidianas de la corte, Marco aparece como alguien que alterna la lectura con la atención a asuntos de Estado. No es difícil imaginarlo. Una mañana revisando informes, al caer la tarde entregando audiencias, por la noche recogiendo notas breves que surgen de la autocensura. En ese flujo, las meditaciones emergen como una práctica de anotación íntima, un conjunto de recordatorios que le sirven para sostener un modo de vida coherente. No son, insisto, proclamaciones públicas. Son ejercicios personales, fragmentos que testimonian la lucha constante por mantener el juicio en medio de la práctica del poder. La preparación formal para el gobierno incluyó también experiencias militares. Aunque su carácter no era el de un general nato, la formación militar de cualquier aristócrata romano era un elemento ineludible. Marco impartió visiones y supervisó movimientos. Aprendió las rutinas del campamento y se acostumbró a la disciplina que exigen las operaciones en frontera. Con el tiempo, esas experiencias se volverían decisivas. La historia le reservaría un papel activo en las campañas del Danubio, donde su presencia personal en los campamentos constituiría una de las imágenes más perdurables de su reinado. Por ahora, sin embargo, esas son presencias prospectivas, huellas que indican lo que vendrá. La sucesión dinástica que lo colocó en la órbita del trono no fue asunto de azar. Las maniobras políticas de la élite imperial del siglo II se resolvían muchas veces por acuerdos de adopción, por la designación de herederos y por la construcción de legitimidad ante el Senado y el pueblo de Roma. En ese entramado, Marco supo navegar, no se impuso con violencia. Fue figura que, a través del aprendizaje y de la demostración de competencias, se ganó la confianza de quienes tenían la responsabilidad de nombrar sucesores. Su adopción por Antonino Pío significó, en términos prácticos, la transición desde la esfera privada de la filosofía y la administración a la responsabilidad pública suprema. Era la entrada formal en la órbita del poder, pero no supuso de inmediato la coronación de una figura providencial. Llevó más bien la necesidad de conciliar lo enseñado con lo demandado. Mientras tanto, la vida en la corte tejía episodios menores que dibujaban su carácter, gestos de moderación ante el lujo, la preferencia por amistades intelectuales por sobre celebraciones ostentosas, el rechazo de la vanidad cuando ésta iba en contra de la razón. En esos detalles se verifica una coherencia que, aunque imperfecta, testimonia una voluntad sostenida por principios. La tradición estoica que lo nutría no prometía triunfos sin conflicto. Proponía la capacidad de resistir la perturbación del ánimo frente a lo inevitable. Esa pedagogía emocional, la de volver al deber, la de medir cada impulso, se convirtió en su talismán en la vida pública. Cuando se mira su paso por la administración, antes del pleno ejercicio del imperio, se advierte otra característica: la atención por la justicia social y la obra pública. La Roma del siglo II no era solo una máquina militar, era también una red de obras, infraestructuras y decisiones
que afectaban la vida cotidiana de millones. Marco mostró interés por estos asuntos: supervisión de construcciones, administración de finanzas y cuidado de las instituciones que sostenían el aparato estatal. En todos esos campos, su espíritu práctico y su formación jurídica le ofrecieron herramientas para actuar con solvencia. Y sin embargo, la historia no le reservaría solo tareas administrativas. Las fronteras del imperio comenzaban a marcar, con mayor intensidad, la geografía de sus responsabilidades. Las tribus que habitaban más allá del Danubio y otras presiones externas demandaban respuestas estratégicas. En ese escenario, la preparación adquirida en la corte y en la enseñanza filosófica debía combinarse con la frialdad del cálculo militar, logística de suministros, móvil de tropas, fortificaciones, alianzas locales. No todo podía resolverse desde un despacho. La guerra, cuando llega, exige presencia y decisiones inmediatas. Es aquí donde la figura pública y la íntima se encuentran, y a veces colisionan. Marco debía aplicar principios de autodominio en situaciones donde la urgencia reclamaba eficacia. La tensión es visible en pasajes de su correspondencia y en las notas privadas que apuntan a la necesidad de mantener la coherencia en medio del agotamiento físico y la responsabilidad sobre millones de vidas. Son materiales que, siquiera en su fragmentariedad, permiten imaginar la presión cotidiana. Informes que llegan al alba, hombres que esperan órdenes, familias que reclaman justicia. La red de amistades e intelectuales que lo rodeaba jugó un papel estabilizador. Figuras del círculo filosófico, tutores tardíos y oficiales de confianza conformaban una suerte de comunidad que ayudaba a sostener el balance entre pensamiento y acción. Relacionarse con maestros como Rústico no fue solo recibir lecciones, fue integrarse a una comunidad de práctica donde la discusión moral encontraba su lugar. Esa comunidad sería, también, la que conservaría y valoraría sus apuntes privados cuando el hombre que los escribió ya no estuviera al frente del imperio. A medida que nos acercamos a los años en que la vida de Marco adquiriría una intensidad mayor, cuando las pandemias y las guerras remodelarían el mapa del imperio, se vuelven visibles las señales que anuncian esa prueba. El envejecimiento de la generación precedente, la creciente presión en las fronteras y la dinámica interna de la corte crean un tapiz de exigencias acumuladas. No es que la filosofía le ofreciera respuestas fáciles, era más bien el marco que le permitió sostener la nómina de deberes sin perder la verticalidad moral. En la práctica, esa verticalidad se manifestaba en maneras concretas: diligencia en las audiencias, moderación en la etiqueta pública, cuidado en la selección de colaboradores. Al reconstruir esta primera etapa, conviene recordar que muchas reconstrucciones son el resultado de la cuidadosa lectura de fuentes fragmentarias y de interpretaciones académicas. Cuando mencionamos, por ejemplo, la influencia de Rústico o el papel de Antonino Pío en su formación, lo hacemos con base en las evidencias disponibles y en el trabajo de los biógrafos modernos. También es prudente reconocer los límites. La intimidad de los pensamientos privados de Marco solo se revela parcialmente, y muchas veces debe leerse con cautela, evitando convertir rasgos observables en certezas psicológicas absolutas. En consecuencia, hay que aceptar márgenes de incertidumbre. Algunos episodios son más nítidos, otros permanecen indefinidos o sujetos a interpretación. En este punto del relato, la figura de Marco emerge con claridad creciente. Un hombre formado en el rigor, con inclinación filosófica marcada, que ha aprendido la técnica del gobierno junto a un mentor prudente y que ha sabido combinar la vida privada con las exigencias públicas. La transición que lo acercará a la cumbre del poder no es repentina ni meramente ceremonial. Es el resultado de años de preparación deliberada, de pruebas pequeñas y de demostraciones de competencia. Aún así, el verdadero examen, las campañas en el Danubio, la peste, la convivencia forzada con la responsabilidad universal,
aún está por venir. La historia, que ya ha trazado el contorno de su carácter, prepara ahora el escenario donde esos rasgos serán probados de manera más brutal. El Danubio vuelve a la imagen. Su cauce frío, el crujir de las estacas en la tierra congelada, el rostro del comandante que no busca la gloria, pero que entiende la gravedad de la tarea. En el horizonte, la frontera muestra su ambigüedad, a la vez línea de defensa y espejo de las débiles certezas del imperio. Marco ha aprendido a leer los dos bandos. Sabe que la filosofía le da herramientas para sostenerse, pero también que la historia exige decisiones que no admiten indulgencias. Su formación, sus lecturas y su temperamento lo han colocado ante una encrucijada. Permanecer fiel a la reflexión interior mientras responde, sin demora, a los clamores exteriores. Si nos detenemos ahora, en este cruce entre la formación y la prueba, podemos comprender la complejidad del hombre que será emperador. No se trata de presentar un héroe sin fisuras ni un asceta desconectado de la realidad. Se trata de entender a alguien que eligió ejercer el poder desde la disciplina moral y la atención intelectual, consciente de las contradicciones que ello traería. Lo que sigue, las decisiones en campaña, las noches de invierno en las que la peste avanzará por las ciudades, las negociaciones con tribus en tensas comarcas, pondrá a prueba tanto su capacidad de mando como su fidelidad a los principios que lo formaron. Antes de entrar en ese terreno de crisis abierta, es útil recordar que nuestras certezas sobre estos años se apoyan en testimonios y en el trabajo de interpretación histórica. Las biografías modernas, como las de Birley, proporcionan contexto y nos ayudan a separar lo verificado de lo especulativo. Grimal y otros aportan perspectivas que equilibran la narrativa. Con esa cautela, la figura de Marco Aurelio aparece no solo como un personaje de museo, sino como un actor histórico cuya vida ilustra la tensión permanente entre el deber público y la disciplina moral privada. En ese umbral, donde la preparación encuentra la convocatoria a la acción, la historia del emperador filósofo entra en una fase decisiva. Sus años de aprendizaje, su matrimonio, sus primeras responsabilidades administrativas y sus hábitos de escritura privada constituyen el equipaje con el que afrontará la prueba. La pregunta ya no es si sus principios son nobles, sino si serán sostenibles cuando la fatiga y la violencia se conviertan en la rutina diaria. La respuesta dependerá de la combinación entre su temple personal y las circunstancias que el destino le impondrá. Y es precisamente en esa siguiente serie de episodios donde la tensión entre reflexión y acción alcanzará su punto más alto. La respuesta a esa prueba llegó pronto, y con una mezcla de formalidad y urgencia. La muerte de Antonino Pío en 161 abrió el paso a una nueva etapa que no fue un estallido, sino una transición cuidadosamente administrada. Marco y Lucio recibieron juntos el título y la responsabilidad. La cortesía del rito no borró la gravedad del hecho. Un imperio, con sus fronteras, sus finanzas y sus súbditos, requirió de decisiones inmediatas. La escena fue solemne, pero la historia no permitió mucha altivez ceremonial. Gobernar exige acción, y en los hechos, la coemperatura con Lucio Vero puso sobre la mesa una doble exigencia para Marco Aurelio: seguir siendo el guardián del principio estoico de autodominio, y al mismo tiempo, asumir la carga práctica de una jefatura compartida, con sus compromisos militares, administrativos y diplomáticos. Si te interesa la historia de grandes líderes, suscríbete para más biografías. La relación entre Marco y Lucio tuvo rasgos formales y personales que la tradición ha intentado desentrañar. Lucio, con un temperamento distinto, representó desde el principio un contrapunto más mundano y menos ascético. Su papel como corregente fue, en buena medida, producto de la política de adopciones que había dado estabilidad a la dinastía. En lo institucional, la fórmula funcionó. Desde Roma se gestionaron nombramientos, audiencias y ceremonias. En lo práctico, la separación de tareas comenzó a perfilarse. Lucio,
Con inclinación por los asuntos militares y la vida pública más ostentosa, fue asociado a campañas en el Oriente. Marco, por su parte, mantuvo la atención en la administración y, sobre todo, en una forma de gobierno que continuaba los principios de Antonino: respeto a las instituciones, moderación en el ejercicio del poder y diligencia en la justicia. Sin embargo, la historia rara vez se conforma con una distribución ordenada de roles. El imperio, en aquellos años, enfrentó choques que requerían movilidad y resolución. La llamada peste, que se desató en la década de 160, tuvo efectos profundos. Los relatos que nos llegan, compilados y analizados por historiadores como Anthony Birley y Pierre Grimal, describen un fenómeno epidémico que afectó a las guarniciones y a las ciudades, alterando mercados, reduciendo la movilidad de tropas y profundizando la ansiedad colectiva. Para la administración imperial, la peste significó una doble fractura. Por un lado, la disminución de recursos humanos y el aumento de la mortalidad. Por otro, la presión para mantener el aparato estatal en funcionamiento en medio del clima de miedo y desconfianza. Las fuentes no nos permiten saber con certeza todas las consecuencias inmediatas que Marco sintió en primera persona. Sin embargo, las notas privadas que más tarde formarían parte de sus meditaciones son el testimonio de un gobernante que se enfrenta a la fragilidad. Refiere, con la habitual concisión estoica, la manera en que la muerte acecha y la necesidad de recordar la finitud como horizonte de sentido. Estas anotaciones, como ya se sostuvo, deben leerse como ejercicios de disciplina interior, y no como pronunciamientos públicos. Aún así, nos ayudan a comprender cómo una epidemia podía transformar la práctica del gobierno en una tarea de contención psicológica además de administrativa. Mientras la peste mermaba ciudades y campamentos, las tensiones en la frontera del Danubio cobraron nueva fuerza. Los grupos germánicos, entre ellos los marcomanos y los cuados, intensificaron presiones que habían sido esporádicas o contenidas en momentos previos. Las causas son múltiples y no siempre claras en sus detalles: flujos migratorios, presiones económicas, alianzas mutables entre tribus y la propia dinámica imperial que, a veces, alentaba rupturas al negociar con facciones locales. Lo cierto es que, a partir de mediados de la década de 160, Roma se vio forzada a responder con mayor contundencia. Las primeras respuestas militares no fueron sencillas. La logística de sostener ejércitos a lo largo del Danubio exigía líneas de suministro robustas, fortificaciones y coordinación entre comandantes. En ese escenario, las lecciones administrativas de Marco se revelaron útiles. Su atención a la gestión y al derecho le permitió comprender la importancia de los recursos, de las comisiones y de la disciplina en las guarniciones. No era un general de batalla como otros emperadores más inclinados a la guerra, pero su presencia en campaña, cuando llegó, tuvo un marcado propósito moral y ejemplar: liderar por el ejemplo, inspeccionar líneas, ajustar provisiones y mantener la cohesión entre las tropas. La guerra marcománica se desplegó en fases y con fluctuaciones. En la primera etapa, aproximadamente entre 166 y 170, Roma enfrentó incursiones que llegaron incluso a cruzar líneas defensivas. Las legiones y las tropas auxiliares tuvieron que reorganizarse rápidamente. Marco, aunque no siempre al frente de cada columna, participó en el diseño estratégico: fortificar posiciones claves, proteger ciudades ribereñas y establecer guarniciones que controlaran puntos de paso. El empleo de auxiliares y contingentes locales se combinó con la movilización de legiones veteranas. La coordinación entre comandantes fue esencial y, en muchos momentos, improvisada. Había hambre de respuestas rápidas, y la falta de una estrategia única obligó a la improvisación táctica. En esta fase inicial, emergieron nombres de oficiales que, según las fuentes, desempeñaron papeles relevantes. Algunos se distinguieron en la dirección de acantonamientos,
Otros se destacaron por la limpieza de su administración en territorios recuperados. Tiberio Claudio Pompeyano aparece en los relatos como una figura de importancia en estas operaciones. Su nombre está asociado a campañas en el Danubio y a la supervisión de frentes clave. La coordinación entre la autoridad imperial y estos oficiales fue un desafío, porque implicaba conciliar la disciplina de mando con la autonomía operativa necesaria en el terreno. El desgaste no fue solo militar. La combinación de guerra y peste amplificó el agotamiento de la tropa. Los campamentos, que en invierno se volvían nodos de fragilidad, se llenaron de enfermedades y de baja moral. Marco, consciente de la precariedad humana, intentó mantener la disciplina, no solo por el bien de la seguridad, sino como ejercicio ético, mostrar calma, equidad en las decisiones disciplinarias y atención a las necesidades básicas. Aquí la filosofía y la práctica gritaban lo mismo: someter las pasiones, pero no ignorar la necesidad de alivio material para los hombres. Hacia la segunda fase de conflictos, entre 171 y 175, la intensidad aumentó. Las tribus, reorganizadas y a veces aliadas, pusieron en jaque no solo posiciones sueltas, sino rutas enteras. La respuesta imperial pasó por campañas más agresivas y por la necesidad de presencia directa. Fue entonces cuando Marco decidió acudir al frente con más frecuencia. Su figura entre tiendas y mapas ofrecía un símbolo poderoso: un emperador que compartía el frío y la incertidumbre. No obstante, su liderazgo fue menos ostentoso que estratégico. Su interés principal no era la gloria personal, sino restablecer la seguridad para las provincias limes. Cuando se le ve en un campamento, según las descripciones de la tradición, lo habitual es encontrarlo escuchando, consultando informes y trazando líneas en la arena. Actos modestos que, sin embargo, implicaban decisiones de gran alcance. La logística de este período es un capítulo aparte. Mantener el aprovisionamiento de miles de hombres en zonas frías y poco urbanizadas exigió la creación de depósitos, la coordinación con flotas fluviales, la reparación de vías y la construcción de fortines que sirvieran de respaldo a las operaciones ofensivas. En muchos casos, la victoria no dependió solo de la superioridad en batalla, sino de la capacidad de resistir con recursos. Marco comprendió que la guerra romana, con su maquinaria pesada, requería una administración impecable. Supervisar almacenes, controlar el flujo de cabalgaduras, asegurar el relevo de unidades. Estas tareas, menos épicas en apariencia que un choque de líneas, fueron decisivas para la sostenibilidad de la campaña. En el terreno de la táctica, los romanos se vieron forzados a acostumbrarse a enemigos flexibles, móviles y con conocimientos del terreno. La fortificación de pasos, el uso de tropas ligeras y la alianza con tribus amigas fueron respuestas adaptativas. Marco, que había aprendido a valorar la prudencia, favoreció la combinación de la fuerza con la negociación cuando ésta resultaba viable. No siempre era posible. Algunos señores tribales preferían la presión militar, otros optaban por la diplomacia o por pactos temporales. La continuidad del conflicto llevó a un mosaico de acuerdos y rupturas que complicaron la lectura estratégica. En esos años se produjo otra pérdida notable que inclinó aún más la balanza del mando hacia Marco. La muerte de Lucio Vero en 169 lo dejó como único emperador. La ausencia de su corregente significó, en los hechos, una concentración mayor de responsabilidades. La herida humana y la resaca política se juntaron con el aumento de la exigencia militar. La pérdida de Lucio fue, a la vez, un episodio de duelo y un giro institucional que exigió a Marco no solo capacidad militar, sino el ejercicio pleno de la autoridad. La soledad del mando, en estos contextos, es una prueba que rara vez ofrece consuelos. La tercera fase de los conflictos marcománicos, desde 176 hasta 179, constituye el clímax bélico de su gobierno. Tras años de choque,
Las campañas comenzaron a orientarse hacia un objetivo más definitivo: reconstruir la estabilidad en la región y consolidar pactos que impidieran nuevas irrupciones masivas. La construcción de fortificaciones permanentes, la reorganización del sistema de guarniciones y la negociación con líderes tribales conformaron un plan de largo aliento. En estas operaciones, la figura de Marco en el frente fue constante. Recorría campos, supervisaba fortificaciones y aceptaba la crudeza de una vida de campaña que exigía atención nocturna a los informes, trazado de estrategias y, a menudo, decisiones drásticas. Los biógrafos, entre ellos Birley, subrayan un rasgo clave. En la frontera, Marco no renunció a su filosofía. Sus meditaciones, redactadas en esos años y en los momentos de respiro, revelan una práctica de autocontrol frente al agotamiento, la pérdida y la responsabilidad. En pasajes breves y personales, el emperador registra ejercicios de aliento moral, que no proponen fórmulas mágicas, sino disciplina. Recordar la propia finitud, separar lo que depende de uno y lo que no, evitar el orgullo y la irritación. No conviertas estas notas en lemas públicos, eran, como las describen los estudiosos, dispositivos de autogobierno. En el campamento, esas prácticas adquirían una función concreta: sostener la coherencia de la toma de decisiones en condiciones extremas. La diplomacia, en esta fase final, también fue crucial. Marco supo que no bastaba la espada. Necesitaba integrar a algunos líderes tribales en un esquema de acuerdos que permitiera la estabilidad. Ofreció, en ocasiones, tratados que incluían reconocimiento, suministros o incluso presencia formal de autoridades romanas como garantes. Estas negociaciones requerían mesura y comprensión de los equilibrios locales. No siempre funcionaron, pero muchas resultaron funcionales para desarticular alianzas hostiles y construir un orden precario pero más duradero. La presión humana de tantos años de guerra y de la peste dejó huellas. El desgaste físico de Marco se hizo visible: enfermedades recurrentes, fatigas crónicas y la soledad mental de la autoridad pesaron sobre su salud. Sus escribientes y colaboradores registraron episodios de declive físico, aunque la magnitud de cada dolencia no siempre está documentada con precisión. Aquí conviene señalar que algunas interpretaciones modernas tienden a dramatizar las condiciones. Es preferible decir que hubo un desgaste progresivo, confirmado por varias fuentes, aunque los detalles concretos de las dolencias no siempre sean precisos, y en algunos casos queden indefinidos. En el otoño de 177 y en los años siguientes, Marco emprendió movimientos para consolidar la paz y reorganizar las estructuras defensivas. Las campañas no terminaron con un gran triunfo espectacular, sino con un proceso de estabilización: fortificar, negociar, reubicar poblaciones y reorganizar tropas. El reconocimiento de líderes aliados y la restitución de ciertos territorios bajo la influencia romana formaron parte de un arreglo complejo que buscó restablecer el control imperial, sin prolongar indebidamente el conflicto. Aún así, las tensiones no desaparecieron del todo. La región siguió siendo una zona de vigilancia y fortificación. La cuestión de la sucesión comenzó a cobrar prioridad en los últimos años del reinado. Cómodo, el hijo de Marco, fue designado y preparado para sucederle. La decisión, inevitable en términos dinásticos, generó debates entre los contemporáneos y, posteriormente, entre los historiadores. Muchos se preguntan si Marco, un estoico comprometido con la virtud, eligió a Cómodo por afinidad familiar, por presión política o por una lectura pragmática de la estabilidad dinástica. Las fuentes no ofrecen una respuesta única. Algunos biógrafos sugieren que la elección obedeció a consideraciones políticas urgentes y a la dificultad de encontrar un heredero adoptivo de la misma talla. Anthony Birley destaca la complejidad de esa decisión y su contexto. Elegir a un heredero implicaba asegurar continuidad frente a un imperio fatigado por la guerra y la peste. Al mismo tiempo,
El historiador advierte sobre la discrepancia entre las expectativas filosóficas y las exigencias prácticas de la monarquía. En consecuencia, la designación de Cómodo no puede leerse solo como un acto prudente o solo como un error. Fue, más bien, un gesto con consecuencias ambivalentes. Los últimos años de Marco se desarrollaron entre la reorganización administrativa, las campañas de contención y la escritura íntima. Sus anotaciones, en momentos de respiro, muestran a un hombre que intenta reconciliar la fatiga con la responsabilidad. Instructivo recordatorio para sí mismo, ejercicio de moderación frente al orgullo y la ira. No son páginas destinadas a la posteridad, pero la posteridad fue la que las conservó y las transformó en un documento único. Las meditaciones. En ellas, Marco aparece no como un orador público, sino como un practicante que se obliga a volver, una y otra vez, a los principios que lo sostienen. La muerte del emperador en 180 puso fin a una vida de servicio que, en muchas dimensiones, fue ejemplar y contradictoria a la vez. Los testimonios que registran su deceso hablan de un final en campaña, o en tránsito hacia la península de Italia, dependiendo de las fuentes. En algunos relatos, el deterioro físico se suma a la fatiga de la vida pública. Dadas las divergencias entre fuentes, es prudente aceptar márgenes de incertidumbre. Algunos detalles de sus últimos días permanecen indefinidos o son objeto de disputas académicas. Lo cierto es que su fallecimiento marcó el cierre de una etapa y el inicio de otra, marcada por la sucesión de Cómodo. El legado de Marco Aurelio es complejo y a veces contradictorio. Por un lado, sus meditaciones ofrecen hoy una ventana íntima para comprender la práctica estoica aplicada a la vida pública. Autocontrol, discernimiento entre lo que depende de uno y lo que no, y la llamada constante a la modestia. Por otro lado, su gobierno no consiguió prevenir tensiones futuras, ni asegurar un camino sin nuevas crisis para el imperio. Cómodo, su heredero, desplegó un reinado con características muy distintas, y esa diferencia contribuyó a matizar el juicio histórico sobre la dinastía. Pierre Grimal advierte que es peligroso leer la biografía de Marco como la prueba de una eficacia moral absoluta. Su administración tuvo logros y limitaciones, y las circunstancias de su tiempo, guerra, peste, presiones internas, moldearon las decisiones con las que tuvo que convivir. Una lectura equilibrada, sostenida por el trabajo de los historiadores, intenta conjugar dos imágenes que, en apariencia, podrían parecer antagónicas: la del gobernante que practica la filosofía como disciplina personal, y la del soberano que, incluso con esa práctica, toma decisiones duras y a veces controvertidas. Su biografía enseña que la coherencia entre pensamiento y acción no garantiza siempre resultados impecables. Garantiza, eso sí, un esfuerzo por mantener la coherencia. En las meditaciones hay constantes que ayudan a entender esa tensión: la invocación a la constancia, la reflexión sobre la brevedad de la vida y el nombramiento recurrente de la responsabilidad frente al deber. Si nos preguntamos qué nos deja hoy la figura de Marco Aurelio, podemos extraer varias lecciones sin caer en la simpleza. Primero, la disciplina intelectual puede funcionar como ancla en la gobernanza. No impide los errores, pero ayuda a sostener la toma de decisiones en contextos adversos. Segundo, la administración práctica, atención a la logística, a la justicia y a las instituciones, es tan decisiva como la capacidad estratégica en el campo de batalla. Tercero, el liderazgo por el ejemplo tiene valor moral y simbólico. Un emperador que comparte el frío del campamento con sus soldados encarna una legitimidad distinta a la de la distante ostentación. Finalmente, la gestión de crisis es siempre incompleta. La peste y las guerras mostraron la limitación de las herramientas tradicionales y la necesidad de combinar fuerza, negociación y organización civil. La memoria de Marco Aurelio ha oscilado entre la admiración y la crítica.
La tradición filosófica lo ha celebrado por su ejercicio ascético y por la claridad práctica de sus notas. La historia política ha señalado errores, sobre todo en materia de sucesión, y la historiografía moderna procura matices que eviten tanto la idolatría como la condena simplista. Al revisar la obra de Birley y Grimal, se aprecia ese esfuerzo por balancear juicio moral y análisis empírico. Marco no fue un santo ni un autócrata cruel, fue un gobernante humano que intentó aplicar una ética en el terreno áspero del poder. Sus meditaciones se han convertido, con el tiempo, en un texto de amplia circulación, y su valor principal radica en su humanidad. Son las reflexiones de un hombre que, aún en la cúspide del poder, reconocía su debilidad y se esforzaba por mantener la rectitud. No deben, sin embargo, leerse como un manual directo para la política pública. Son más bien un testimonio de cómo un individuo intentó sostener la coherencia interior en medio del tumulto. Esa distancia entre la práctica privada y la administración pública es una de las contribuciones más interesantes de su figura. Pone de manifiesto la dificultad de gobernar según principios, sin perder de vista las exigencias prácticas. En términos militares y administrativos, su legado incluye reformas y adaptaciones, reorganización del dispositivo defensivo en el Danubio, fortalecimiento de fortificaciones, uso flexible de tropas auxiliares y una mayor atención a la logística. Estas medidas no eliminaron los riesgos futuros, pero sí mostraron una comprensión profunda de la necesidad de estructuras perdurables. Además, su insistencia en la justicia y la moderación como criterios de gobierno influyó en la manera en que la administración buscó equilibrar orden y equidad, aunque las tensiones sociales del imperio continuaran. Finalmente, la figura de Marco Aurelio nos invita a una reflexión más amplia sobre el liderazgo. No basta poseer convicciones, es necesario crear dispositivos que traduzcan esas convicciones en sistemas capaces de resistir la presión del tiempo. Su vida es, en ese sentido, un estudio de caso sobre la fricción inevitable entre la ética personal y la aritmética del poder. Un recordatorio de que la nobleza de las intenciones no exime de la complejidad, ni garantiza resultados simples. Si esta narración te ayudó a entender mejor la vida de Marco Aurelio, emperador y filósofo, suscríbete y mira los videos recomendados sobre otros líderes y pensadores que marcaron la historia. Compartir este material con alguien interesado en historia o filosofía ayuda a mantener viva la conversación sobre cómo las ideas y las acciones se entrelazan en el curso del tiempo.